Buenos días, hermano, ¿cómo están? Buen día. Sol radiante, hermoso día para vibrar realmente en esta iglesia local el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartir un tema muy puntual, ¿verdad? Y se titula así: cuando nos humillamos ante Dios. La palabra humillar tiene varias aplicaciones. La palabra humillar tiene varios conceptos, ¿verdad? Buscando así en el diccionario tenemos varios conceptos. Le leo así brevemente según nuestro diccionario. Humillar significa entonces sumisión, respeto, abatir el orgullo, reconocer nuestro error. Y otro punto que podemos ir añadiendo, ¿verdad? Pero en esta mañana me gustaría que cada uno de nosotros podamos captar el mensaje, así va a ser un poco breve, y ponernos realmente a cuenta con el Señor, porque que más que menos tenemos errores, tenemos circunstancias, detalles que complican muchas veces nuestra relación con el Señor, y es el momento, ¿verdad?, de ponernos a cuenta. Y ese es mi tema de esta mañana, y eso está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Le leo, hermano, inmediatamente. ¿Dónde está 2 de Crónicas? Vamos buscando Crónica. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero tiene una profundidad extraordinaria que bien nos va a ayudar en esta mañana a ir corrigiendo los detalles de nuestra vida cristiana a diario, hermano. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta, hermano, el pueblo de Israel en qué situación estaba realmente en ese momento? Fíjense las aplicaciones, los conceptos, digamos, los puntos que el Señor tocó en este versículo. Dice, si se humillare mi pueblo. Es un concepto, ¿verdad? Otro punto, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y esta palabra oraren nos lleva otra vez a un trasfondo para poder entender, o podemos entender, que era un pueblo que probablemente, ¿verdad?, no estaban orando, no estaban haciendo la vocación de orar. Además dice, y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro, eso se aplica en Romanos 3, versículo 18, hermano, de que ahí figura claramente que a nuestro Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el grande, el magnífico, el extraordinario Dios que tenemos, se le consideró como un Dios más. Eso está en Romanos 3, versículo 18, de que usted lea en su casa. No se le dio ni se le daba más importancia a ese Dios grande, el Todopoderoso. Además dice un punto importante: y si se convirtieren de sus malos caminos. Evidentemente el pueblo de Israel estaba yéndose para atrás y no para adelante. Entonces dice,
yo oiré de los cielos. Hay varias condiciones que el Señor pone en este versículo. Tan corto, ¿verdad? El versículo tiene una profundidad muy punzante, muy penetrante realmente para cada uno de nosotros en cuanto a este tema. Entonces vamos a subdividir el ítem, este versículo que tiene 5 aplicaciones, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. ¿Sí? Entonces, la palabra humillarse, como le dije, tiene varias aplicaciones, entre los cuales podemos leer, por ejemplo, reconocer nuestro error. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, habla del Señor Jesucristo y se humilló a sí mismo, dice, ¿verdad? Está del versículo 6 al 8, yo ya le digo con mi palabra el versículo 8. Y se humilló a sí mismo. Ahora podemos hacer pequeños análisis. Cristo, Jesús, sin pecado, ¿qué él tenía que reconocer? ¿Qué error él tenía que reconocer? ¿Qué es lo que él tenía que hacer realmente? Porque era una persona sin pecado. Pero sin embargo nosotros realmente tenemos que reconocer nuestro error. Nosotros somos de naturaleza pecadora. Un ejemplo puntual le doy en Lucas capítulo 18, 13 al 14, la humildad, la sumisión, el mostrar la incapacidad total que estamos ante la presencia de un Dios tan grande como es el Señor, hermano. Y eso está en Lucas 18, 13 y 14, así rápidamente, hermano. Lucas 18, 13 y 14, así corto nomás, hermano. El versículo es del 9 hasta el 14. Usted lea en su casa, interesante. El que vino, un fariseo, comienza a orar a Dios y dice, yo hice esto, yo hice aquello, yo estuve ahí, yo esto y esto y esto, todo yo, ¿verdad? Todo yo. Sin embargo, hermano, en el versículo 13 dice, más el publicano, dice, sumiso, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice. O sea, era una persona que estaba reconociendo su total incapacidad, estaba reconociendo todos sus errores ante la presencia de un Dios tan grande y santo como nuestro Dios, hermano. Ese se llama la humildad, ese se llama humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Reconocer nuestro Dios, reconocer nuestra incapacidad puntual ante nuestro Señor y amigo. Esa es la humillación. Además, el versículo 14, le leo todo el 13, hermano. Más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos, o sea que estaba cabizbajo, con la cara hacia el suelo, tenía vergüenza de mirar hacia el cielo, ¿verdad? Sino que se golpeaba el pecho, yo soy pecador, diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Él estaba reconociendo su incapacidad, hermano, totalmente ante la presencia de nuestro Dios, hermano. No es como el otro fariseo, dice, yo hice aquello, dice, estuve ahí, no, todo yo, y Dios, ¿dónde estás? Y el versículo 14 dice, aclara, hermano, para simplificar un poco el ejemplo. El versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese tiene que ser realmente la actitud de un creyente con un corazón contrito y humillado, y un corazón totalmente agradecido a nuestro Dios. Sean cuenta, hablamos de la humillación ante Dios. Reconocer nuestro error y reconocer nuestra incapacidad ante la presencia de nuestro Señor.
En Jeremías capítulo 7, versículo 24, anoten lo que puedan anotar o después lean en sus casas, hermano. Jeremías 7, 24 dice la palabra del Señor, hermano, dice que Dios sabía, yo le digo mi palabra, que Dios sabía, sabe, conoce que su pueblo de Israel se iba para atrás y no para adelante. Era un mal camino que el pueblo de Israel estaba tomando. Y muchas veces también nosotros decidimos tomar un mal camino. En vez de irnos hacia adelante, nos vamos para atrás. Y ahí es donde realmente, como este publicano, que ni siquiera podía alzar su ojo arriba porque sabía su condición humana de una incapacidad cristiana. Es ahí donde realmente nosotros, con nuestra actitud de humildad y con un corazón contrito y humillado ante la presencia y con un corazón también muy agradecido, dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado con nuestra actitud de reconocer nuestro error. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, después lean su casa, ¿no? ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide a la iglesia local? 3 cosas pidemos. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hacer justicia, dice, amar misericordia, y siempre figura la palabra humillarte ante Dios. Hacer justicia, ¿qué significa hacer justicia? Significa que nuestra conducta cristiana debe ser íntegro, con una rectitud que se vea desde lo lejos y en verdad, una persona de verdad, una persona veraz, una persona que realmente tenga capacidad y cualidad ante la presencia de nuestro Señor. Amar misericordia, dice. El amar misericordia significa ser bondadoso, ser benigno el uno con el otro. Ser benigno el uno con el otro. Eso está en Efesios 4, versículo del 30 al 32, pueden leer en su casa. Tener un amor inmenso hacia el otro, hacia la otra persona, hacia tu prójimo. Ser bondadoso en lo que hubiere lugar. No hacer acepción, ¿no? Y dice, y humillarte ante Dios otra vez, dice ahí la palabra, humillarte. Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos cada día nuestro error, reconocer nuestra incapacidad total ante la presencia de nuestro Señor. Entonces Jesús va a decir con su palabra en el versículo 14 de Lucas 18, este fue a su casa justificado porque reconoció su error. Muy bien. Hay una parábola muy interesante, que eso está en Mateo 15, versículo 21 al 28, pues yo voy siempre sacando nomás para no alargar demasiado. Acá por ahí es una parábola muy interesante que el Señor Jesús estaba aplicando y vamos a aplicar también en nuestra vida realmente en cuanto a la humildad, hermano. En Mateo 15, versículo 21 al 28. Le leo así rápidamente, hermano. 21 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella en su desesperación buscó la ayuda del Señor Jesús. Dice acá la palabra clamaba. Cuando la Biblia o algo dice clamar, significa le estaba gritando al Señor. Señor, dice. Inclusive dice con signo de admiración.
lo estaba invocando con un corazón contrito y humillado. Realmente, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba clamando, estaba pidiendo ayuda a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero empieza la negativa teóricamente de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 23, donde dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues vamos a ir tras nosotros. Despídela, dice, ¿no? La primera negativa en ese acto de que esta mujer, que era extranjera, estaba clamando, estaba pidiendo ayuda al Señor Jesús. La primera negativa teóricamente de Jesús, ¿verdad? Otro, el 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Otra segunda negativa de Jesús teóricamente en ese acto en que la mujer estaba desesperada, estaba angustiada por la salud de su hija que estaba endemoniada, ¿no? Segunda negativa de Jesús teóricamente. El 24, el 25. Entonces, ¿qué pasó? Con esa voz negativa de Jesús, cuando la mujer ya se encontraba en una situación desesperante, en una situación ya muy complicada para la mujer, aparentemente ya no tenía ninguna alternativa de la ayuda de Jesús. ¿Qué es lo que hace la mujer, hermano? Versículo 25, dice: entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. La palabra socorro significa pedir ayuda, pedir que alguien te ayude. En este caso, en su desesperación, esta mujer realmente pidió ayuda, porque esta mujer encontró la única alternativa, la única persona que podía sanar a su hija, era Cristo. Una alternativa. Ahora bien, el otro punto dice: entonces ella vino y se postró, dice, ante él. Acá quiero que usted analice este punto, hermano. Dice: y se postró ante él. Jesús permitió que se postrase ante él. Y la palabra postrarse significa una sumisión total y absoluta en la persona, en este caso de Jesús. Porque en ese entonces él era hombre y también Dios. Se permitió que se postrase. Entonces, al pedir socorro, esta mujer a Jesús, la mujer se postró, se sometió en total voluntad al Señor Jesús, reconoció su incapacidad como persona ante la presencia del Señor Jesús. Eso es humillarse ante Dios, hermano. Tener un corazón dolorido. Contrito significa un corazón dolorido. Él estaba con un corazón dolido porque su hija estaba poseída por el demonio. Muy bien, vamos a seguir más adelante. El 26 dice: respondiendo él, Jesús responde otra vez, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con mis palabras le digo para que entiendan: no está bien dar la bendición a una extranjera que estaba preparado la bendición para el pueblo de Israel. Así, en pocas palabras, después ustedes analicen, hermano. 27. La impetuosidad, la persistencia, la tremenda fe, la tremenda integridad, la tremenda vocación, la tremenda confianza, una tremenda fe desbordada, fuera de lo normal, imputado en esta persona, en Jesús. Fíjese lo que dice el 26 y lea en su casa de hermano. Dice el 27, dice: y ella dijo. Son 3 veces que Jesús se estaba negando de ella, teóricamente. Entonces le digo,
cómo estaba el tema. El 27 dice, y ella dijo, sí Señor. Ya no tenía más, se postró, se sometió, todo, reconoció toda su incapacidad. Y Jesús en la tercera ocasión se niega otra vez. Y en el 27 ella dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Aún así le estaba diciendo esta mujer a Jesús, aunque que sobre algo, el polvo de la galleta por lo menos, dame eso. Y le impresionó esa actitud de perseverancia, persistencia, de una fe extrema de esta mujer. Como iglesia local, imitemos la actitud de esta mujer, a pesar de los pesares, a pesar de que no se le estaba haciendo caso, pero el Señor Jesús tenía un plan divino, el Señor tenía todo programado realmente lo que estaba pasando en ese acto. Y el 28 termina diciendo, dice, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿No le parece que es y su hija fue sanada desde aquella hora? ¿No le parece, como iglesia local, lo tremendo, lo magnífico, lo extraordinario que es el Señor Jesús realmente, que muchas veces te acorrala, que muchas veces que no podés salir, que muchas veces ahí está medio parado como una laguna que no tiene dónde salir, pero sin embargo el Señor tiene todo preparado, la respuesta, tiene todo preparado su propósito en nosotros, ¿no? Lo que quiere ver una fe desbordada, dentro de esa fe desbordada, la humildad, con un corazón contrito y humillado, tener una sumisión total y reconocer nuestra incapacidad, que solamente la persona de Jesús realmente es la única alternativa para esta mujer y para esta iglesia local, hermano, y para cada uno de nosotros. La única alternativa es Jesús, hermano. Vamos a pasar a otro punto, otro ítem, siempre en la segunda Crónica, capítulo 7, versículo 14, la segunda parte dice, si mi pueblo oraren. Podemos entender varias aplicaciones acá en este punto, varias aplicaciones, si mi pueblo oraren. Yo al menos puedo entender que el pueblo de Israel no estaba orando. Yo al menos, yo creo también ustedes que son tan inteligentes pueden entender por qué dice Dios en su palabra, si mi pueblo oraren, dice. Es evidente entonces que el pueblo de Israel no está orando, está haciendo cosas que no corresponden. Entonces dice, como Dios, hermano, pone atención, un punto de alerta puntualmente a la iglesia local de Villa Lisa, hermano, de que el Señor está hablando en esta mañana a nosotros y a mí en particular. Dice, y si oraren, dice, imputemos en nuestro corazón como principio fundamental en esta iglesia local la oración. La oración. Debemos ser personas de oración. Debemos de persistir, perseverar, imputar en nuestro corazón ese registro que tenemos en la iglesia local de oración 24/7. Las 24 horas del día, se tiene que orar en esta iglesia local. Todos los miembros componentes de esta iglesia local debemos orar, porque el hermano Antolín en ningún momento, en ninguna ocasión no cesó de poner en el grupo los motivos de oración. Las 24 horas está presente en el celular de cada uno de ustedes, hermanos. Y oren por todos esos motivos, porque acá en este punto Dios objeta a su pueblo y oraron, dice. Sí, oraron, dice. Quiere decir que no estaba orando. Yo puedo entender y usted también puede entender, hermanos. Es evidente también que el pueblo de Israel, que nos caigamos en este error del pueblo de Israel, que eso está en Isaías 29:13. Isaías 29:13
Dice que Israel oraba, pero su corazón estaba lejos de Dios, hermano. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Muchas veces los problemas, las complicaciones, que esto, que aquello, pareciera ser más grande que el poder de Dios. Todos estos problemas es más grande que el poder de Dios, hermano. Entonces comenzamos a orar con nuestro pensamiento. Oramos con nuestra palabra, pero nuestro pensamiento está que esto, que aquello, cómo voy a solucionar esto. No. ¿Sabe qué dice en Salmo 145, versículo 18? Aprendan en memoria este versículo. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y la palabra de veras, cuando encontramos en el significa en sinceridad, con verdad, con todo respeto. Señor, este es mi problema, por favor, quiero una solución. Y la única alternativa que tengo en este momento eres tú. Como la mujer se fue y se postró ante el Señor. Reconoció su incapacidad y también nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad total ante el Señor. Salmo 145, versículo 18. Tiene que ser una oración sincera, en verdad, puntual, corto, concreto, preciso. Ese es el que toca y habla ante la persona de nuestro Señor. Oye, vamos a pasar en San Juan una historia, algo histórico que pasó justamente de Jesús en San Juan capítulo 5. Está de versículo 1 al 9, pero no vamos a leer todo, solamente 2 versículos, nomás vamos a leer así brevemente nomás, ¿no? San Juan capítulo 5, en su casa lean 1 al 9, versículo 1 al 9, pero ahora vamos a leer el 7 nomás, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Era un paralítico, hermano. Que mucho tiempo estaba postrado. Era un paralítico. Y fíjense la pregunta que hace Jesús a este paralítico. Fíjense la pregunta: ¿quieres ser sano? Si vamos a contestar la pregunta, ni modo, ¿verdad? Vamos a querer ser sanos. Pero Jesús hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y el 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, el paralítico, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le contó, hermano, su situación real, con sinceridad y en verdad, la situación de este paralítico. Mientras que él se iba, porque era paralítico, otro le ganaba de mano, le ganaba la carrera, y él se quedaba atrás otra vez. Eso es una oración sincera. Yo tengo este mi problema. Señor, por favor, ayúdame en esta situación. Con sinceridad, hermano. Que tu boca, cuando vos estás hablando, que también tu pensamiento esté concentrado en esa situación en que vos estás atravesando. Esa es una oración sincera y en verdad. No que vos le estás hablando al Señor, pero tu pensamiento está ya en capítulo. Entonces, no sirve. Nuestra oración debe ser sincera. Nuestro hablar debe compartir, de tener la compatibilidad con nuestro pensamiento en esa situación. Y esta respuesta de este paralítico le dice que le estaba contando la verdad de que mientras que él se iba, otro le ganaba porque era una persona paralítica. Muy bien, entonces tenemos 2 puntos. Es ser humilde ante eso, humillarnos ante tu presencia, reconocer nuestro error, reconocer nuestra incapacidad como persona ante la presencia de nuestro Señor, como lo hizo este publicano. Ni siquiera dice que podía alzar su ojo arriba, sino que se quedó ahí humildemente y fue justificado conforme a lo que dice el Señor Jesús en el versículo 14 de Lucas 18. El otro punto, hermano, es realmente qué pide el Señor de nosotros: hacer justicia, amar misericordia
y humillarnos ante Dios, hermano. Y si mi pueblo orare, tenemos que tener la vocación de orar y orar 24/7, hermano, para que el Señor pueda seguir bendiciendo, seguir multiplicando, seguir dando los beneficios que una iglesia necesita, hermano, en conjunto, en unidad. El tercer ítem de este versículo de 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, está este otro concepto puntual por el cual Dios apunta a su pueblo Israel. Dice, si buscare mi rostro, dice. ¿Qué podemos entender en ese punto? Si buscare mi rostro, si buscare mi rostro. Era evidente, hermano, que el pueblo de Israel ya no le tenía en cuenta a Dios. Dios para el pueblo de Israel probablemente Dios era un Dios más entre los montones. Como le dije, se aplica en Romanos 3, versículo 18, hermano. Y no debe ser así. Lo que fue escrito hace miles de años también es accesible también para nosotros como cristianos. Si buscar mi rostro, dice. ¿Qué es lo que nos hace entender a nosotros de buscarle al Señor todos los días? ¿No? Eso está en Proverbios capítulo 8, versículo 17. ¿No? ¿Qué dice Proverbios 8? Proverbios 8 dice así. 8, versículo 17. 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Podemos tomar varias aplicaciones y me hallan los que temprano me buscan. Podemos tomar varias aplicaciones, pero desde el punto de vista práctico para nosotros, hermanos, tiene que ser ahora, en este momento, hoy ya. Tiene que ser la búsqueda implacable al Señor, todos los días. Y hay 4 puntos que tenemos que sobresalir como iglesia local y como cristianos puntuales y como personas que nos compete a cada uno de nosotros, hermanos. 1, la lectura bíblica, sí o sí tenemos que leer. 2, perseverando en la oración, 24/7. 3, congregación. Sin ofender a nadie, ninguna forma podemos faltar a la iglesia. Solamente por 2 motivos podemos faltar en la iglesia, ¿no? 1, el trabajo. 2, si estamos enfermos. Y 4, la disposición total y absoluta en la persona del Señor Jesús. Vamos a venir a la iglesia, como dice Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iré. Uno tiene que estar contento, alegre, domingo a las 5 de la mañana, contento, ya poner tu música cristiana, tomar tu mate o cocido, lo que sea, hermano. Pero tenemos que venir contentos con el término guaraní en la casa del Señor, para encontrarnos con los hermanos, para cantar y glorificar el nombre del Señor, ¿no? Y sin buscar el otro, ¿no? Hay otro ejemplo, bueno, vamos a ir en la guía, porque me pasó ahora. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, siempre aplicando estos versículos, hay otro cuarto ítem que es muy interesante, dice la conversión. Dice: y si volviere de su mal camino, dice. Y si volviere de su mal camino. No compete a nosotros, hermano. Como iglesia local, como personas, nos compete a nosotros. En este momento nos compete a nosotros. Que más que menos, sin ofender a nadie, tenemos nuestras cositas. Debemos de mejorar. Fíjese cómo Dios al pueblo de Israel le imputó esta palabra, le dijo: si se convirtieran de su mal camino. Entonces, hermano, dice, ahí viene, ustedes cuando lean sus casas, hay una palabra puntual. Le leo, hermano, y me quedo un ratito ahí. De 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, después dice: si oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren en su mal camino. Son 4 ítems.
Ahora hay un quinto ítem. Un quinto ítem que dice entonces. La palabra entonces, cuando encontramos en nuestro diccionario, ¿qué significa? Hermano, entonces significa da un enlace entre la primera frase y la segunda frase. Entonces, dice, le leo ahí el 14, entonces yo oiré desde los cielos. O sea, la palabra entonces está afirmando que Dios va a bendecir, o de lo contrario, hermano, o de lo contrario, si es que estos cuatro ítems, si el pueblo de Israel no hacía en este tiempo de gracia, si nosotros nos sometemos a este versículo, hermano, dice que no va a haber bendición. No creo, no. Pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? Esa palabra entonces enlaza dos frases. Y le voy a contar así con mi palabra nomás. Eso está en Marcos capítulo 10, 46 al 52, puntualmente el 49. Cuando el clamor, cuando Jesús estaba pasando, ¿verdad? Porque era por Jericó, estaba pasando con su discípulo y toda una compañía de gente, ¿verdad? Incontable. Había un ciego y él dice, gritaba, clamaba. Y Jesús se iba, pero él clamaba más, dice, clamaba más. Este pobre ciego reconoció realmente su incapacidad ante la persona de Jesús, hermano. ¿Y qué pasó con ese interín que Jesús se iba caminando y la gente le seguía, incluyendo sus apóstoles y discípulos? ¿Qué pasó cuando este clamaba y más clamaba? Dice ese versículo que ustedes van a leer en su casa, hermano. Se detuvo Jesús, hermano. Se detuvo Jesús. El clamor de una persona, el clamor de una iglesia evangeliza local, el clamor de uno de los miembros de esta iglesia local puede cambiar la actitud, da una apertura de cambio a la actitud de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Jesús se iba, pero se quedó y se volvió otra vez hacia esa persona. Después ustedes van a leer en su casa qué fue lo que pasó. Entonces, hermano, terminamos con esta conclusión, hermano. San Juan, capítulo 6, versículo 37, donde dice, en mi palabra más ya le digo, hermano, que el Señor tiene los brazos abiertos las 24 horas. Y si hubiese 25 horas, también va a tener los brazos abiertos para la iglesia local de Bellavista y a todos los que realmente reconocen la incapacidad. Reconocemos a la persona y también incluyéndome a mí, si reconocemos nuestro error, hermano. Él tiene los brazos abiertos cada minuto, cada tiempo, hermano, a que, como dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo haré descansar. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, amoroso, bondadoso, extraordinario como siempre. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.